La mayoría de las personas pasan su vida golpeando puertas cerradas, preguntándose por qué, a pesar de su esfuerzo, los resultados se les escapan de las manos. Trabajan 12 horas al día, leen los libros de moda, asisten a seminarios y aún así viven en un mundo de efectos, siendo víctimas de circunstancias que no comprenden. Pero hay un grupo selecto, una élite de estrategas, líderes y constructores de imperios que no juegan a la suerte. Ellos comprenden algo que la educación tradicional ignora. El universo no es un caos, es un mecanismo regido por leyes inmutables. Hoy vamos a abrir la cámara de los secretos mejor guardados de la filosofía hermética, las 7 leyes del Kybalión. Pero olvida el misticismo abstracto. Aquí vamos a diseccionar estas leyes desde la óptica de la ejecución implacable en los negocios, el liderazgo corporativo y la maestría personal. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué tus proyectos se estancan y cómo hackear el ritmo del mercado a tu favor. Pero presta atención, porque casi al cierre del video te revelaré la ley de generación, el secreto oculto detrás de la manifestación de riqueza que diferencia a los que sueñan de los que materializan fortunas tangibles. Si no conoces las reglas, eres el peón. Si las conoces, te conviertes en el arquitecto de tu propia realidad. Primera ley, el mentalismo, la dictadura del pensamiento. La primera ley dicta: el todo es mente, el universo es mental. En la vida profesional, esto se traduce en una verdad brutal. Tu empresa es el límite exacto de tu propia psicología. Si un CEO tiene una mente fragmentada, llena de dudas o un miedo subconsciente al riesgo, su organización reflejará esa fragmentación. Podrá contratar a los mejores consultores de Harvard, podrá inyectar millones en capital, pero la estructura siempre colapsará hacia el nivel de su propia mente. El estratega entiende que el mercado no es un lugar físico, sino una red de percepciones. Quien domina el espacio mental de su audiencia ya ganó la batalla. Piensa en las marcas más poderosas del mundo. No venden productos, venden estados mentales. La aplicación táctica es la arquitectura de la atención. Si tu narrativa interna es de escasez, cada decisión que tomes, por más lógica que parezca, es una hoja de Excel. Estará diseñada para proteger lo poco que tienes, en lugar de conquistar lo que deseas. El primer paso para el dominio exterior es la purga total de los virus mentales que limitan tu visión. Segunda ley, correspondencia, el diagnóstico de lo invisible. La segunda ley dice: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Este es el GPS del estratega para detectar crisis antes de que estallen y oportunidades antes de que sean obvias.
En el mundo empresarial, el macrocosmos es el balance financiero, pero el microcosmos son los hábitos más triviales de la organización. Imagina que estás por firmar una alianza millonaria. No mires solo el contrato, mira cómo el socio trata a la persona que le sirve el café. Si descuida su palabra en lo pequeño, la descuidará en lo grande. Como es en lo mínimo, es en lo máximo. El estratega utiliza la correspondencia para leer a sus rivales. Si ves desorden en la logística de base de una empresa, la cima ya está en llamas, aunque los reportes digan lo contrario. Tu negocio es un reflejo de tu orden interno. Si tu vida profesional es un caos de incendios diarios, deja de culpar al gobierno o a la competencia. Abre el cofre de tu propia estructura personal y verás que el fallo motor está ahí. Tercera ley, vibración, la frecuencia de la autoridad. La ley dice, nada descansa, todo se mueve, todo vibra. En la modernidad, esto se llama inercia estratégica. En los negocios, estar estático no es neutralidad, es retroceso. Pero cuidado, no se trata de moverse por moverse, sino de sintonizar la frecuencia correcta. Los negocios de elite vibran en una frecuencia de precisión, rapidez y excelencia. Si tú vibras en la frecuencia de la postergación o del mínimo esfuerzo, por ley natural, solo atraerás a empleados, socios y clientes que resuenen en esa misma mediocridad. Las grandes oportunidades no se buscan, se atraen mediante la elevación de la vibración del trabajo. Un líder que sostiene una frecuencia de disciplina implacable obliga a todo su entorno a elevarse o a salir de su campo de influencia. La excelencia es una vibración que no tolera la disonancia. Si quieres resultados de clase mundial, tu actividad diaria debe dejar de vibrar como un aficionado. Cuarta ley, polaridad, el dominio de la alquimia corporativa. La ley dice, todo es dual, todo tiene dos polos. Esta ley es la herramienta definitiva para el manejo de crisis y la negociación de alto nivel. El fracaso y el éxito no son opuestos, son simplemente los dos extremos de la misma escala energética. El estratega maestro no huye de los problemas, los transmuta. ¿Tienes un competidor que es percibido como gigante y lento? Esa lentitud es el polo opuesto de tu agilidad. Usa su propio peso para derribarlo. ¿Estás pasando por un momento de desprestigio? Esa estrategia de atención negativa puede ser polarizada hacia una campaña de honestidad brutal, que cree una lealtad inquebrantable. Nada es absoluto. Un error no es el fin del camino, es solo el punto de tensión máxima antes de que el péndulo oscile hacia el acierto. La polaridad te enseña que el veneno, en la dosis correcta y con el enfoque adecuado, es la medicina. Quinta ley, ritmo, navegando las estaciones del mercado. Todo influye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Esta es la ley que devora a los impacientes y a los codiciosos. El mercado tiene ciclos, la economía tiene estaciones y tu propia energía tiene mareas. El error del principiante es intentar forzar el crecimiento en una frase de reflujo.
agotando sus recursos contra una corriente que no puede vencer. El estratega, como el antiguo cultivador oriental, entiende que hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. En los momentos de baja, el estratega no entra en pánico, se repliega, optimiza procesos, fortalece la cultura interna y prepara las naves. Cuando el ritmo cambia y la marea sube, él está listo para navegar mientras los demás apenas están despertando. La maestría del ritmo consiste en neutralizar el péndulo. No permitas que el éxito te emborrache de soberbia, ni que la caída te hunda en la parálisis. El centro es el lugar del poder. Sexta ley, causa y efecto. La arquitectura del destino. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Esta es la ley de la soberanía total. En la jerarquía del mundo, la mayoría de las personas viven como efectos. Son como hojas movidas por el viento de las noticias, las tendencias o las decisiones de otros. El estratega, por el contrario, decide ser la causa. Cada correo que no envías, cada conversación difícil que evitas, cada hora de estudio que sacrificas, es una causa que generará un efecto inevitable en tu futuro financiero. Si no te gusta la cosecha que estás recogiendo hoy, deja de maldecir la tierra y revisa las semillas que plantaste hace meses. El éxito masivo no es un golpe de suerte, es el resultado matemático de una serie de causas correctas ejecutadas con una disciplina que raya en lo obsesivo. Quien quiere controlar los resultados debe enamorarse del control de las causas. No pidas deseos, crea las condiciones para que el resultado sea inevitable. Séptima ley, generación, el secreto de la creación de riqueza. Hemos llegado al misterio final, la ley que une todas las demás. La ley de generación dicta que todo tiene sus principios masculino y femenino. En la alta estrategia, esto es el matrimonio entre la voluntad y la gestación. El principio masculino es la energía proyectiva, la acción, la lógica, el análisis de datos y la fuerza de empuje. El principio femenino es la energía receptiva, la visión estratégica, la intuición del mercado, el diseño creativo y la capacidad de dejar que las ideas maduren. La mayoría fracasa porque solo opera desde un polo. El hacedor, que solo tiene energía masculina, se agota en un esfuerzo bruto, sin dirección, como un martillo sin un plano. El soñador, que solo tiene energía femenina, tiene visiones maravillosas que mueren en su mente por falta de ejecución. Para parir una fortuna, tu visión femenina debe ser fecundada por tu acción implacable, o sea, masculino. Cuando estas dos fuerzas se equilibran, la riqueza no es algo que buscas, es algo que generas. Estás creando una nueva realidad de la nada. El Kybalión no fue escrito para ser admirado en una biblioteca, sino para ser el sistema operativo de tu vida. Estas 7 leyes operan con la misma frialdad que la gravedad. No les importa si crees en ellas o si te parecen justas. Simplemente funcionan. Hoy has dejado de ser un pasajero ciego en el barco de tu destino. Tienes en tus manos las llaves de la matriz. Puedes seguir reaccionando a los efectos del mundo o puedes empezar a ser la causa
que lo moldee a su voluntad. El poder siempre ha operado en silencio, oculto a plena vista, para aquellos que prefieren el ruido. Pero ahora tú conoces la frecuencia. El silencio es tu aliado. Sé el estratega, nunca el espectador. Si te interesa saber más de principios orientales, bienvenido a Poder Silencioso, Estrategia Oriental. Suscríbete.